Buenas, en la sesión de hoy vamos a abordar lo atinente a las medidas de coerción personal en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y al público en general. Clases estas que he venido transmitiendo durante 2020. Esta es la primera correspondiente a enero de 2001, hoy 13 de enero de 2001. Por cierto que estoy a la orden para los que quieran hacer promoción o publicidad en estos videos sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional. Pónganse en contacto conmigo. Decía yo que estas clases virtuales las pueden encontrar ustedes también en mi canal, pues YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse, vincularse al mismo y ver algunos otros aspectos vinculados al ámbito del derecho penal. Bueno, mis estimados, esta sesión, como todas estas sesiones vinculadas a la asignatura Derecho Procesal Penal, a mis alumnos de la Universidad Santa María, algunos de ustedes sentirán que tiene, bueno, como un sentido un tanto, digamos, escolástico del asunto, un tanto, digamos, universitario, bueno, porque está dirigido fundamentalmente a ellos, en el cumplimiento de un temario, de una asignatura, en este caso, Derecho Procesal Penal 2, dentro de la asignatura, pues, de la materia, a mis alumnos acá de la Universidad Santa María, en Caracas. Hoy vamos a tratar el tema de las medidas de coerción personal, que como repito, está ubicado en el temario de la asignatura, medidas de coerción penal en el proceso penal venezolano. Fíjense ustedes que aquí hacemos como una especie de transversalización del asunto, ¿ok? Es decir, hasta ahora hemos venido abordando ese proceso penal venezolano en asunción de las fases, una especie de increciendo, ¿verdad? Fase preparatoria, periodo intermedio, luego viene la fase de juicio y ahora se está atravesando, ¿verdad? Así como en el bingo, cuando se habla en el bingo, bueno, digamos, ladeado, pues se está atravesando el tema de las medidas de coerción. Y es que el tema de las medidas de coerción, el tema de lo cautelar en el proceso penal, tiene una importancia capital, fundamental, que no hace falta hacer mucho énfasis al respecto. Es decir, no es lo mismo cuando se estudia la teoría del proceso civil, en la cual se habla fundamentalmente del tema de la teoría de la acción, de la teoría de la jurisdicción, de la teoría del proceso, cuando mucho la teoría probatoria, la teoría cautelar. Y claro que se aborda el tema de lo cautelar dentro de ese proceso civil, por ejemplo, cuando se habla de embargo, secuestro, medidas de prohibición de enajenar y gravar, pero es obvio que el tema de lo cautelar en el proceso penal y en el proceso penal venezolano guarda una significación distinta a lo que podría ser una simple visión de lo cautelar en el ámbito de lo civil, de la teoría del proceso, cuando se habla del llamado fomus bonus juris y el llamado periculum in mora, la llamada presunción de buen derecho, ¿verdad? Y el peligro de que se desvanezca, que desaparezca lo que se está pretendiendo a través de un proceso. No es lo mismo abordarlo dentro de un ámbito, repito, civil, del proceso civil o del proceso contencioso administrativo, que en el proceso penal. Porque en el proceso penal se está atravesando, hay un factor que es fundamental, tema que es pivotal, inherente al ser humano dentro de los principios, digamos, dentro de los derechos fundamentales en el ser humano, que está allí presente en el proceso penal. Si alguno de ustedes me levanta la mano acá, ¿verdad? Para yo accesarla con cámara y con micrófono, le voy a hacer una pregunta y ustedes van a estar a la vista de todas las que acceda a eso, ¿verdad? Un poco para poder explicar lo que yo pretendo con el asunto, ¿ok? ¿Quién me levanta la mano para que yo le permita acceso con cámara y con micrófono? ¿Cuál de ustedes? Ninguna. ¿Lo hago yo? A ver,
Vamos a ver, Génesis Dávila, alumna mía. Entonces, ¿me estás escuchando, Génesis? ¿Me escuchas o no? Bueno, hay mucha timidez acá, porque yo lo que les iba a decir a ustedes es lo que me dijo una de ellas, pues, una de mis alumnas. Ustedes saben que el problema que yo tengo es que lo que se me dice por aquí y se me dice por acá, a mí me sale por acá, ¿verdad? Una de ustedes me contó en estos días que estaba en un centro comercial a ver si se compraba una carterita, pues, no sé, un centro comercial, viendo vidrieras. Y de repente ella se tropieza con un muchacho. Hola María, hola Pedro, ¿desde cuándo no te veo? Oye, que hace mucho tiempo, desde que nos veíamos allá en el liceo Francisco Espejo, donde estudiábamos juntos. Oye, vale, qué bueno, mira María, ¿y qué es de tu vida? ¿Qué estás estudiando? Entonces ella le dice, estoy estudiando Derecho. Y Pedro le dice, por favor, aquí se abrió una puerta. Y Pedro le dice, oye, qué bueno, estudiando Derecho, precisamente yo quería hablar con alguien, ¿verdad? Que estudiara Derecho, porque mira que estoy en un tribunal, ¿verdad? Me demandaron en un tribunal y entonces viene María, ese Pedro, y le dice, no, vale, no le pares a eso. A mí me enseñaron en la universidad que por lo menos en Venezuela no existe prisión por deuda, ¿ok? Si tú no acudes ante esa demanda, ante ese tribunal, bueno, no importa. Parece que te nombran un abogado ad litem, ¿verdad? Te nombran un abogado y entonces él te defiende, etcétera. No le tomes mucha importancia al asunto. Pero ¿qué pasaría si esa alumna mía, que ahorita no quiso salir aquí por pena, la tal María, Pedro le dice, oye María, lo que pasa es que me estoy presentando en un tribunal de control penal. Bueno, lo primero que hace María es mirar para todos los lados, toda nerviosa, ¿verdad? Porque evidentemente el tema de estar encausado en un proceso penal por una causa penal guarda un papel distinto que del ámbito de lo civil. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente está el tema de la libertad. Entonces, frente al tema de las medidas de coerción personal, fíjate que en el temario de la asignatura se denomina medidas de coerción personal, hacemos como una especie de relación entre género y especie. Es decir, dentro de las medidas cautelares, y se supone que en el proceso se acude a medidas cautelares, un poco si hay una presunción de buen derecho y sobre todo con una finalidad instrumental. Es decir, no es la finalidad en sí misma, la medida cautelar, no es el fin. El fin en el caso del proceso penal es el establecimiento de la responsabilidad penal para derivar o no una pena que vaya a ser impuesta y que esa pena conforme al artículo 9 del Código Penal puede ser de presidio, prisión, arresto. Es decir, lo cautelar en el desarrollo del proceso tiende a asegurar esa finalidad. Es como un instrumento, ¿ok? Es como cuando tú vas a comer y utilizas un instrumento, utilizas tu propia mano, ¿verdad? Para hacer la empanada, el tequeño que te están dando, o utilizas un cuchillo como instrumento. Tiene una finalidad, pues, netamente instrumental, esa medida cautelar. Y esa medida cautelar puede ser de dos tipos, ¿verdad? La medida, digamos, de carácter real que está vinculado a bienes, en nuestro caso, bienes vinculados al delito, objetos activos o pasivos vinculados al delito, el carro que se hurtó, el dinero que fue vaciado de la cuenta o por la cual se dio la estafa, el arma con la cual se cometió el delito, la droga que se encontró camuflajeada detrás de una computadora. Entonces, pueden haber medidas cautelares de contenido real, pero en el proceso penal, obviamente, que la de mayor significación son las medidas personales, las que están vinculadas al procesado. Y entonces esas medidas que están vinculadas al procesado se denominan medidas de coerción, que es lo que ocupa, lo que estaría vinculado al propio procesado serían las medidas de coerción. Mal pudiéramos estar hablando de embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar, atendiendo al procesado.
sino que esas medidas están desligadas allí en el Código Orgánico Procesal Penal, fundamentalmente en la distinción entre la llamada medida judicial preventiva privativa de libertad y las medidas cautelares sustitutivas. Dentro de la medida judicial preventiva privativa de la libertad descrita en el 236 del Código Orgánico Procesal Penal, hay que hacer ciertas precisiones, porque es la misma norma que regula la denominada orden de aprehensión, pero también regula la medida judicial preventiva privativa de libertad. Por otra parte, en el 242 se establecen las medidas cautelares sustitutivas, pero hoy creo que no va a haber tiempo para abordar el tema de las medidas cautelares sustitutivas. A mis alumnos les indico sería para el próximo miércoles, a pesar de que en esta sesión vamos a hacer el usual corte a los 40 minutos y luego regresan con las mismas coordenadas para continuar, porque el tema es sumamente extenso, este tema dentro del temario, valga la cacofonía. Entonces, bueno, el tema de las medidas de coerción personal, como todo en el ámbito del derecho penal, va a estar vinculado también en primer lugar a una, digamos, a una raigambre constitucional. Es decir, no podríamos dejar de lado cómo es el tratamiento constitucional del asunto. En función de ello, del tratamiento de las medidas de coerción personal, yo les recomiendo a quien me está escuchando 2 libros que son fundamentales. Y esto quizás no está tanto dirigido a mis alumnos, porque, bueno, ya hemos hablado un tanto de la bibliografía y fundamentalmente con asistir a estos cursos virtuales bastaría y sobra, pues. Pero en sentido global, yo puedo recomendar 2 libros en el ámbito, digamos, venezolano, porque el tema de la medida de coerción hay que verlo siempre en una referencia normativa, a pesar de que, bueno, la filosofía que trasuda la medida judicial preventiva privativa de libertad a nivel mundial sería francamente la misma. No es una pena en sí mismo, tiene un carácter instrumental, pero obviamente los vericuetos normativos, como se regulan estas medidas en cada ordenamiento jurídico penal, tiene su significación. Y en el ámbito venezolano, bueno, hay 2 libros que son importantes, que yo recomiendo. Uno es el libro sobre las 10ª jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, correspondiente al año 2010, que se denomina Debido Proceso y, como el nombre lo indica, medidas de coerción personal. Ahí tengo yo un ensayo dentro de ese libro que se refiere al debido proceso penal, y hay otros autores que tratan el tema de las medidas de coerción personal. Y también ya un libro que es clásico, el del doctor Alberto Arteaga Sánchez, La privación de libertad en el proceso penal venezolano, que fue el trabajo que le permitió a este gran maestro de maestros, el doctor Arteaga Sánchez, su incorporación como individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Entonces, bueno, son 2 libros importantes, pero obviamente ya se dan cuenta que sí, uno del 2010 y el doctor Arteaga también, más o menos hace esos años, publicó esos libros, hace años anteriores, han existido ya 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, en donde el vigente Código Orgánico del año 2012, con plena vigencia a partir de enero de 2013, también tuvo su tratamiento, tiene su modificación con respecto a toda esa estructura de doctrina que se había manejando en los códigos en el Código Orgánico Procesal Penal anterior. Entonces surge una suerte allí de obsolescencia del conocimiento sobre lo que la doctrina ha venido tratando con anterioridad. Bueno, volviendo al tema, yo quiero primero ubicarlo en el ámbito de la Constitución. Obviamente que cuando hablamos de medidas de coerción personal, estaríamos hablando del factor de la libertad. Es decir, la Constitución en el artículo 44 nos indica que la libertad es inviolable, así como un derecho fundamental de primer orden, así como existe el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho al conocimiento de la identidad biológica del progenitor. Ahí está el tema de la inviolabilidad de la libertad como derecho humano de primera generación. Pero la Constitución, en su artículo 44, ya de una vez de entrada,
nos habla sobre hipótesis de, y me perdona la expresión, de violabilidades de la libertad, que no es un tanto castiza, ¿verdad? La libertad es inviolable, a menos que, y entonces la propia Constitución empieza a introducir el tema. Entonces, la libertad personal es inviolable, en consecuencia, 44, ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino en virtud de, entonces allí vienen las dos modalidades, una orden judicial. En nuestro caso, eso sería lo que nos ocupa, una orden judicial. Una orden judicial a partir de la cual se dicta una medida cautelar. Pero es que también la propia Constitución establece la posibilidad de esa violabilidad de la libertad por la aprehensión del sospechoso que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Entonces la Constitución nos indica, a menos que existe una orden judicial, por cierto, una orden judicial que sea ello, lo que establece el 236, una orden de aprehensión o la orden de aprehender porque se dictó una medida cautelar o la orden de detener o de aprehender porque se dictó una sentencia condenatoria. Es decir, existe un pronunciamiento judicial motivado, fundado, dictado por un juez, opción 1 u opción 2, que alguien haya sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. En este segundo caso, te darás cuenta que no existe una orden judicial. Es una especie de juiciecito mental quien está percibiendo la comisión de un delito y, bueno, pareciera, hay una presunción juris tantum que admitiría una prueba en contraria que allí como que se está cometiendo un delito y existe un sospechoso, ¿verdad? Un sospechoso que puede estar actuando como autor o como partícipe en la comisión de un delito. Es decir, ser un autor o mediato, o ser el autor material, o ser un cómplice, un encubridor. Y aunque el encubridor no es un partícipe del delito, pues, sino que está cometiendo un delito distinto, el delito de encubrimiento, bueno, tendría una relación con un delito que alguien habría cometido con anterioridad. Entonces, bueno, a menos que sea sorprendido, repito, en la comisión flagrante de un hecho ilícito, dice la Constitución, en este caso será llevado ese sospechoso ante autoridad judicial en un tiempo mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Es decir, esa división entre 12 horas en la cual alguien ha percibido la comisión de un delito, lo pone a la orden de la autoridad y el fiscal del Ministerio Público en las restantes 36 horas para sumar las 48, lo presenta ante un juez de control para la audiencia, que hasta el propio 236 del COP denomina audiencia de presentación, pero que ya por una famosa sentencia de la Sala Constitucional, la 537 de julio del año 2017, hace llamar a esa audiencia como audiencia de imputación. Porque nótese que en la flagrancia todavía nadie ha sido imputado por el titular de la acción penal, que sería el Ministerio Público. Ameritaría que ese sospechoso aprehendido en la comisión flagrante se ha llevado a la audiencia de imputación, que el código denomina audiencia de presentación, a los efectos de que formalmente se le impute. Entonces, será juzgado en libertad, nos dice el 44, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez. Es decir, desde la propia Constitución se nos está hablando que lo normal sería el juzgamiento en libertad. Es decir, lo excepcional sería el dictado de las medidas de coerción. Tendría que ser una circunstancia que tendría que ser apreciada por una pauta, apreciada por el juez, como lo establece la propia Constitución. Y ya ahondaremos un tanto en eso que sustentaría la coerción. Fíjate que cuando la norma habla de apreciada por el juez, no solamente el concepto de apreciado alude a que tiene que estar motivado, sino que se aprecian elementos de convicción. Por lo tanto, el juez tendría que apreciar, derivar cómo esos elementos de convicción estarían sustentando el aspecto objetivo del delito, la causación, y el aspecto subjetivo,
que sería la culpabilidad, la atribuibilidad de ese hecho con respecto a un imputado. Entonces, el concepto de apreciación implica no solamente la motivación, sino la determinación de una verdad a partir de elementos de convicción. Es decir, que la medida de coerción tiene que estar sustentada. Tiene que estar sustentada legalmente porque ese hecho que sustentaría la eventual comisión de un delito estaría adscrito a una pauta de ley, tipificación, pero además tiene que estar sustentada en elementos. No me basta la simple argumentación, el arguir por parte del fiscal, creo que está cometiendo un delito, sino que han de estar presentes elementos, alguien que ha declarado, ¿verdad?, en sede policial, el encuentro de objetos vinculados al delito. No me puedo aparecer sin nada en la mano. Es decir, no se desobjetiviza el sustento de las medidas de coerción, sustentables, objetivizables. Entonces, ese artículo 44 de la Constitución no solamente termina allí abordando lo relativo a lo que tiene que ver con la medida de coerción, sino que, por ejemplo, el numeral segundo del 44, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados, personas de confianza, y estos tienen el derecho a ser informados sobre, miren la retahíla de aspectos en las cuales se observa el derecho a ser informado por parte de los familiares, el lugar donde se encuentra la persona detenida, los motivos de la detención, que se deje constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, lo que se suele denominar una fe de vida de que esta persona se encuentra en buenas condiciones, en primer lugar que se encuentra viva y que se encuentra detenida por la determinada comisión de un hecho ilícito, bien sea, y esto no se relaja, porque la detención haya sido producto de una orden de un juez o haya sido producto del encuentro flagrante de un hecho ilícito. La circunstancia de que la detención se efectivice a partir de diferentes causas, y serían dos las causas, el encuentro flagrante de un hecho ilícito o la ejecución de una orden judicial, no desmerita el derecho a la información. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, horas, condiciones, funcionarios que lo practican. Por otra parte, el numeral 44 de la Constitución no nos es escaso, no es escuálido en abordar garantías vinculadas a las medidas de coerción. Dice el numeral 4, toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse, con lo cual se estaría quedando un poco corto, ¿verdad?, la Constitución, porque uno se preguntará, ajá, y las que ejecuten medidas cautelares sustitutivas van a ser anónimas. Es decir, si es que se entiende como medida cautelar sustitutiva la detención domiciliaria, y así no lo ha entendido la propia Sala Constitucional, a pesar de que se encuentra en el elenco de medidas sustitutivas del 242 del COP, en el primerito, en el numeral primero, la detención domiciliaria. Bueno, se tendría que identificar, pero también imaginémonos cuando se esté ejecutando una medida cautelar sustitutiva que no sea la detención domiciliaria, la presentación periódica, saber ante quién me estoy presentando o quién está de alguna forma conociendo mi presentación. Entonces, la ejecución de toda medida de coerción personal implica la necesidad de la identificación. Bueno, mis estimados, porque fundamentalmente ustedes que vieron en Derecho Procesal Penal 1, la teoría de los actos procesales, hay un principio, ¿verdad? Además del principio de individualidad de los actos procesales, no pueden existir más de un acto procesal en la misma causa similar. Existe el llamado principio de identidad, saber qué parte o sujeto procesal está interviniendo dentro de ese acto procesal. Y la medida de coerción, al estar regulado en un Código Orgánico Procesal Penal, es otro acto procesal. Entonces no puede haber actos procesales anónimos, siquiera la ejecución de medidas de coerción personal. Entonces, volvamos atrás un tanto, ¿verdad?
en el andamiaje constitucional de las medidas de coerción. Finalmente, el 5, ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Ese famoso numeral 5 del artículo 44, que ya ha dicho la Sala de Casación Penal en algún fallo, que contraviene el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el que se denomina el llamado efecto suspensivo de la libertad. Un tanto les explico la situación. Se ha llevado a esa audiencia de imputación o audiencia de presentación, ha llevado el fiscal a alguien y pretende una medida de privación de libertad. Y el juez no encuentra elemento y dicta una libertad plena. Bueno, la libertad la dicta, pero la libertad es esencial. Pareciera que no es necesario que alguien la esté dictando, es algo que esté vinculado al propio ser, como nos lo indica el doctor Alberto Arteaga en el libro que les recomendé. Pero en todo caso, ese juez, habiéndose pronunciado sobre la libertad, ocurre el detente. Es decir, como quien agarrara a alguien por el cuello de una prenda de vestir. ¿Para dónde vas tú, pajarito? Es decir, el fiscal indica apelo para los delitos que son posibles, que se dé ese efecto suspensivo de la libertad que están descritos en el artículo 374 del COP. Allí están los delitos de mucha significación o los delitos que superen a los 12 años en su límite máximo. Entonces, ese fiscal, apelando de forma verbal, se da el llamado efecto, digamos, suspensivo de la libertad. Fíjense que previamente el juez ya había dictado la libertad. Entonces, para la Sala de Casación Penal, en un fallo, se dice que ese efecto suspensivo de la libertad contradice al propio artículo 44.5 de la Constitución, porque el 44.5 indica que si hay excarcelación, nadie podría ser de nuevo detenido. Quizás algunos dirán, bueno, el problema es instrumental. Al juez ni siquiera le ha dado tiempo, ¿verdad?, de dictar la orden de excarcelación, porque en la propia audiencia fue que dijo que había la libertad, que no encontraba elemento, pero fue en la propia audiencia en donde el fiscal apeló y se genera el llamado efecto suspensivo. Pero es que además otra explicación pudiera ser que, bueno, el juez pudo haberse equivocado. Fíjense que los jueces dictan fallos, ¿verdad? Se dice que las decisiones de los jueces se denominan fallos, la posibilidad de la llamada falibilidad. Si es fallos, es que puede equivocarse el juez. Y entonces nos dice el 374 que si ello ocurre, en las 24 horas tienen que ser remitidas las actuaciones a la Corte de Apelaciones, que sería el Tribunal Superior del juez de control que ha concedido ese efecto suspensivo, para que esa Corte de Apelaciones en las 48 horas decida sobre si se mantiene el efecto suspensivo de la libertad o se ratifica esa libertad ya dictada por el juez de control. La Sala Constitucional se ha negado, ¿verdad?, a aceptar esa vulneración con respecto a la Constitución de ese artículo 374 del COP con respecto al 44.5, pero la Sala de Casación Penal en un fallo sí lo permitió. Quien les habla, una vez publicado el Código Orgánico Procesal Penal, el vigente, en el año 2012 solicité un recurso de nulidad contra el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora es que veo aquí a Beatriz Jordaneta levantando la mano, pero ya perdió la oportunidad para el cuento ese que yo quería echarle. Bueno, entonces, la sala, yo intenté un recurso de nulidad precisamente porque abordaba lo inconstitucional de ese artículo 374 y que ahora se le suma el artículo 430 del propio Código Orgánico, porque ni siquiera es que una libertad ya decretada se suspende su efecto por vía en la audiencia de imputación, sino que frente a una sentencia absolutoria dictada a la finalización
de un juicio oral y público, para determinados delitos se opera el llamado efecto suspensivo de la libertad, lo cual a mi modo de ver es francamente inconstitucional y por eso solicité el recurso, interpuse la nulidad del vigente Código Orgánico Procesal Penal y eso duerme el sueño eterno ahí en la Sala Constitucional. Bueno, mis estimados, sigamos entonces, ¿verdad?, en este asunto y vamos a abordar cómo se maneja los principios, digamos, generales de las medidas de coerción personal en el Código Orgánico Procesal Penal. Hay dos normas que son fundamentales y que por favor encarecidamente les pido la mayor de las atenciones, que es el artículo 229 del COP, el que tiene enfrente así, y el artículo 230, que es el llamado principio de proporcionalidad de las medidas de coerción o la proporcionalidad de las medidas de coerción. Nos dice el 229 del COP que toda persona que se le impute la participación de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso. Como se dan cuenta, no hace más que seguir la pauta que establece la parte infine del 44.1 de la propia Constitución, instrumentaliza lo que establece el 44.1 de la Constitución y nos dice que la privación de la libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Con esta norma se te está indicando, uno, que la finalidad del proceso no es precisamente la medida cautelar. Es el establecimiento de la verdad a los fines de poder determinar una responsabilidad penal a la finalización de un juicio oral y público, si es que hay elementos para que el fiscal, como titular de la acción penal, haya acusado. Dos, que la medida de privación es una medida cautelar y que las medidas cautelares se dividirían en las medidas cautelares reales con respecto a objetos, como lo he dicho con anterioridad, y las medidas personales que están vinculadas fundamentalmente al procesado. Dije al procesado. Mal se podría hablar de una medida de coerción contra un testigo. Mal se podría hablar de una medida de coerción personal contra una víctima. Mal se podría hablar de una medida de coerción personal contra un perito. A pesar que en el código se puede hablar de hacer traer por la fuerza a determinados sujetos, inclusive hay un instituto 290 del COP que se denomina el mandato de conducción, ¿verdad?, que exige, que permite esa posibilidad, pero es a los efectos instrumentales de lograr la determinación de la verdad, es decir, a neto efecto probatorio, y no es un efecto de vinculación con respecto al proceso de uno que se sindica en la comisión de un delito. El 230 nos habla. No se podrá ordenar una medida de coerción personal, y hablo del 230 del COP, cuando ésta aparezca desproporcionada. Entonces, el tema de la proporcionalidad. Mis amigos, el tema de la proporcionalidad penal se ubica en todos los ámbitos del derecho penal y no solamente en una medida de coerción. Es proporcional, por ejemplo, que si cometiste un delito, una circunstancia de menor significación, la pena sea de menor significación. Si yo te apunté para que me entregaras el objeto mueble y a lo mejor se me va un tiro y termino matándote, bueno, la pena que debe tener ese delito de robo agravado debe ser superior a la pena de la estafa. Porque en la estafa yo realicé un ardid, un engaño, un truquito, ¿verdad? Para que tú me entregaras el bien mueble. Por lo tanto, es proporcional que la pena de la estafa sea de menor significación a la pena del robo agravado. Entonces, el tema de la proporción en el ámbito del derecho penal o está presente tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal propiamente dicho, pero aquí me quiero concretar en el tema de lo cautelar. Entonces, bueno, el tema de la proporcionalidad de las medidas de coerción implica, en primer lugar, hacer jerarquías entre una u otra. Es como cuando tú escoges, ¿verdad? Seleccionas, alternas. Oye, me pongo el zapato marrón o el zapato negro. Entonces uno asume una noción de alternabilidad, entonces, entre una u otra, pero también implica la noción de la proporcionalidad que sea determinada, no puede ser
indeterminado, mal se pudiera plantear que existe una medida de coerción de carácter indeterminada, porque como base y principio para lo que se requiere el proceso, que es el establecimiento de una pena, ya ni siquiera existen penas, digamos, indeterminadas, cadenas perpetuas, penas infamantes. Entonces, si a nivel de pena no puede haber una pena indeterminada, con menor razón puede haber la indeterminación de una medida de coerción personal. Si la medida de coerción personal no es más que un instrumento a los efectos de lograr finalidades netamente procesales. Entonces nos dice el 230 que para ordenar una medida de coerción tiene que tomarse en cuenta la gravedad del delito, la noción de proporcionalidad en función del tipo de delito. Ojo que la significación del delito estaría vinculado al tipo de pena, al quantum de la pena, pero también la significación del delito está vinculado al bien jurídico que se ha desprotegido con el mismo. Obviamente que los delitos contra las personas tienen mayor significación que los delitos contra la propiedad. Evidentemente que un delito contra la libertad sexual va a tener una mayor significación que un delito contra la propiedad. Entonces, el tipo de jerarquía frente al hecho, las circunstancias de su comisión, cómo se cometió. Es decir, no es lo mismo un robo que se haya cometido sin utilizar ningún tipo de arma con un robo a mano armada, en la cual pudiera darse la posibilidad de que se derive a otro delito, o si se comete el delito de forma individual o en relación con otro delito de mayor significación, la sanción probable. Entonces, la sanción, y aquí hay que tener mucho tino porque estamos en un momento muy inicial. Indebidamente un juez pudiera decir, se sustenta una medida de coerción porque la sanción que se le impone será de 7 años. Bueno, ya de una vez el juez está manifestando que alguien es responsable y que va a ser penado con 7 años. Estaría adelantando una opinión, con lo cual invalidaría, estaría siendo un juez parcial y no imparcial, se estaría pronunciando sin que previamente exista un análisis de la prueba. Entonces, ahora sí viene lo importante, ¿verdad? Que sería la duración de esa medida de coerción. Pero como el tiempo está premiando para esta primera parte de la sesión, me voy a despedir y ustedes ingresarán, ¿verdad?, con las mismas coordenadas para la segunda parte de esta sesión. Entonces, ya continuamos con esta sesión de las medidas de coerción personal.